Bendecimos al Señor por darnos esta oportunidad de poder compartir su palabra junto a ustedes. Este tema es un tema que nos va a dar mucha luz en relación a cosas generacionales que ocurren, no tan solo en nosotros, sino en nuestros hijos, incluso en nuestros nietos. Y el Señor, que es tan bueno y lleno de gracia, creo que hoy nos va a aclarar muchas cosas y nos va a dar una luz para que podamos caminar en sanidad y en libertad. Le invito a que oremos y pidamos al Espíritu de Dios que nos guíe este tiempo. Padre del cielo, queremos agradecerte por este hermoso tiempo que tú nos regalas, en que podemos compartir lo tuyo y también aprender mucho de ti, que eres manso y humilde de corazón, entendiendo, Señor, que tú eres un Dios de generaciones, y en medio de estas generaciones tú quieres replicar la imagen de tu Hijo en cada uno de nosotros, Señor, y en este replicar esa imagen es que tienes que derrumbar, tienes que deshacer toda obra que el enemigo ha querido establecer en la vida de las naciones, en la vida de las familias, Señor. Y en esto de aprender a descubrir lo que está torcido, Señor, tú vienes a traer tu imagen profética en nosotros para poder entender cómo estos diseños empiezan a trabajar en medio de las generaciones, para que tu gracia venga a deshacer esa obra y a establecer la obra perfecta que es la de Jesucristo. Señor, te damos gracias y te exaltamos por tu obra, porque en esta obra hermosa que haces por medio de tu Espíritu, tú vienes a establecer el diseño correcto para las familias. Y en eso, Señor, queremos estar atentos y queremos, Señor, aprender de ti, que tu gracia por medio de tu Espíritu nos revele todas las cosas que son necesarias para que lleguemos a esa imagen perfecta, Señor, que anhelas de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Para el Señor, el tema del linaje, que se refiere a nuestra línea sanguínea, no es algo menor, es algo tan importante que Él mismo estableció que su pueblo no se mezclara con otras razas. De hecho, ustedes saben que existen los libros de la genealogía. Estaban muy claras las tribus, porque Él es un Dios que se preocupa del linaje. Nosotros hoy día sabemos que la herencia familiar tiene un papel importante en la vida del individuo y que esa herencia familiar de alguna manera va a afectar su destino. Lo vemos en los hijos de, por ejemplo, padres delincuentes, cómo afectó el destino de los niños con ciertas conductas. También en matrimonios que vienen bien establecidos, también afecta a los hijos en ciertas conductas, tanto buenas como malas, digamos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de familias. Y al hacernos con ese diseño, es que los planes de Él no reposan solo en una persona, sino que se van traspasando a través de una persona a las generaciones. Esto nos hace comprender, por ejemplo, por qué hay tantos comportamientos, hay actitudes, hay talentos, también hay enfermedades que se transmiten de generación en generación. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó para dar a luz familias. Es asombroso, por ejemplo, cuando una niñita es concebida, ya viene en su aparato reproductor con toda la cantidad de óvulos para toda su vida, con toda la información necesaria para ser fertilizada, por decirlo de algún modo. Y esto nos hace pensar en que la herencia no tan solo se transmite en la sangre, sino que hay otras cosas que heredamos de nuestros ancestros, ¿verdad? Hoy día nosotros también sabemos que además del legado de la sangre, hay una herencia que es la herencia de la memoria de la casa, y esta memoria se va transmitiendo en el inconsciente del individuo. Esta se lega, por decirlo, del bisabuelo al abuelo, del abuelo al hijo, del hijo al hijo. Entonces, hablemos de 4 generaciones: bisabuelos, abuelos, padres, hijos. Y eso va traspasándose a las futuras generaciones. Por ejemplo,
durante muchos años solamente se conocía la herencia familiar como el ADN. Y ese ADN todos nosotros sabíamos que era traspasado genéticamente de los padres a los hijos. Por ejemplo, ya en la genética estaban los ojitos verdes, ya la guagua nacía con los ojitos verdes o con los ojitos verdes del abuelo. Una transferencia genética. Aunque también, si nosotros pensábamos un poquito, hay algunos hijos que tienen los gestos de los padres, las formas de pararse. Es asombroso, un ejemplo, tal vez no es tan bueno, pero como uno de los hijos de Luis Miguel lo grabaron en la piscina, él jugando normal, y tiene la voz tan parecida a su padre. Es una transferencia genética, esa es la herencia que viene en el ADN. Pero hoy día nosotros sabemos, a través de la epigenética, que es el estudio por sobre la genética, que hay otros factores que también influyen en el traspaso de la herencia de los padres a los hijos. Porque hay algo que es claro y que tenemos que reconocer, y es que nosotros somos la expresión del árbol genealógico de nuestra familia. ¿Y qué heredamos de nuestra familia? Heredamos condicionamientos emocionales. Es impresionante a veces cuando la madre es depresiva, cómo los hijos a una cierta edad también empiezan a manifestar conductas depresivas. Heredamos mentalidades de ruina. También mentalidades visionarias. Incluso nosotros heredamos prácticas de las que todavía nos cuesta escapar. Heredamos pecados. Y estos pecados que heredamos es lo que la Biblia llama iniquidad. Por eso podemos ver que hay familias que como que pareciera que poseen una cierta maldición, porque en los miembros de la familia se repiten o separaciones matrimoniales, o un cierto tipo de enfermedades, o se repiten enfermedades prematuras, o problemas financieros, etcétera. Aunque sin desconocer, ¿no es cierto?, que también hay una herencia buena, donde se repiten otras cosas como las profesiones, los talentos, las habilidades, etcétera. Por lo tanto, haciendo un resumen, lo claro es que nosotros tenemos una mezcla de herencia generacional que no tan solo, y esto es importante, concierne al ADN, sino también tenemos una herencia que está relacionada con los ambientes. Es lo que ha estudiado la epigenética, la transmisión de los ambientes. ¿Cómo es que lo ha estudiado la epigenética? Bueno, se puede ejemplificar a grandes rasgos, podemos hacerlo como una aclaración a grandes rasgos y decirlo de que el genoma humano, que es el ADN, tiene las instrucciones de producir ciertas proteínas, de producir ciertos elementos funcionales, pero es la epigenética, es el ambiente que determina qué botón se tiene que apretar y en qué grado se tiene que expresar. Entonces, la secuencia del ADN son las instrucciones del organismo, pero el epigenoma es el que la interpreta, el que dice qué tecla va a tocar. Entonces, es algo tremendamente importante la epigenética en la secuencia del ADN. Es decir, por decirlo de otra manera, en el genoma está la secuencia completa del ADN, pero el epigenoma es el conjunto de los elementos que van a determinar la expresión de los genes, sin que se altere la secuencia del ADN. Es decir, imagínense eso, el ADN es el abecedario completo, pero el epigenoma es el que va a decir, ahora voy a apretar la tecla L, la tecla A, la tecla S. Esto quiere decir las. Entonces, el que va interpretando el ADN es el epigenoma, como para explicarlo de alguna manera. A ver, ¿qué cosa es la epigenética? La epigenética, tal como dijimos al principio, es el control de la genética. Epigenética viene del griego, que es epi, así como ustedes lo están leyendo en pantalla. Epi significa en o sobre. Por lo tanto, la epigenética se refiere a cambios que son reversibles del ADN. ¿A qué proteínas se unen a él? Y la epigenética es la que hace que se expresen ciertos genes o que no se expresen ciertos genes de acuerdo a las condiciones exteriores. Es decir,
la epigenética está relacionada con la memoria que tienen los genes. ¿Por qué? Porque en esencia todas las células del cuerpo humano tienen el mismo material genético. Todos tenemos el mismo material genético, pero no todos expresamos los mismos genes. Esto depende del epigenoma. Lo más maravilloso es que una de las características del epigenoma o de la epigenética es que esta no es estática. Entonces, uno la puede modificar de acuerdo a las experiencias que van registrando las células. Entonces, la experiencia que la célula va teniendo va formando una memoria y el ambiente también ella lo va grabando. Mire, esto es tan así que le voy a contar un ejemplo cortito. Y usted sabía que existe el gen del adulterio, lo leí hace varios años atrás. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, el ambiente afectó la genética, el ADN, hasta que activó esa partecita. Lo bueno es que esto es reversible. Si nosotros empezamos a exponer a las células a otro ambiente, a un ambiente de verdad, a un ambiente de fidelidad, esto es reversible. En el fondo, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que el aire que respiraron nuestros abuelos, y esto es científico, no es algo que no tenga un asidero en la parte humana, digamos, científica propiamente tal. El aire que respiraron nuestros abuelos, el agua que bebieron nuestros abuelos, el ambiente en el que ellos vivieron, afecta a los descendientes, aunque hayan pasado décadas después. De manera que un factor externo, ¿no es cierto?, va a activar o va a desconectar un cáncer, por ejemplo. Ay, es que mi abuelo, mi bisabuelo, todos murieron de cáncer, mi papá murió de cáncer y yo. Es que esta es una herramienta del Señor. De acuerdo al ambiente al que nosotros exponemos a nuestras células, podemos desconectar esa información genética. Porque no se trata solamente de que nosotros heredemos algo de nuestros padres, sino si le proveemos el ambiente necesario para que se active o el ambiente necesario para que se desactive. Y esto, hermanos, todo esto que está estudiando la genética hoy y la epigenética no es algo nuevo. Esto lo podemos ver en las escrituras. ¿Y por qué estamos hablando de la epigenética? Porque hemos dicho que se heredan actitudes. Y esto sí, esto es así. Y podemos ver esta parte de herencia en el caso, por ejemplo, de Abraham y de Sara. Sí, aquí vemos claramente cómo se perpetúan o se vuelven a repetir patrones, actitudes, conductas. Si nosotros vemos el Génesis 12:11, vamos a certificarlos. Mire lo que dice. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Es muy clarificador este pasaje. Este ambiente, hermanos, el mismo ambiente, la misma situación que vive Abraham en su generación al llegar a Egipto y presentar a Sarai como su hermana y no como su esposa por temor a la muerte, uno lo ve replicado en el caso de su hijo, en el caso de Isaac. Notamos entonces que sus papás cometen este mismo acto, ¿cierto?, en Egipto, y luego en Gerar, Isaac comete la misma actitud, la misma conducta. ¿Qué quiere decir? Que estas cosas se van perpetuando. Y si nosotros empezamos a mirar un poquito más, cuando esta situación se da, Isaac, que es el hijo de Abraham, todavía no había nacido. ¿Qué quiere decir? Que estas cosas empiezan a escribirse, como dice la Escritura, al interior, en la mente y en el corazón. Si nosotros revisamos el Génesis 26:6, habla un poquito de esto, ¿cierto? Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: es mi hermana, porque tuve miedo de decir, es mi mujer, pensando,
que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. ¿Se da cuenta? El mismo gatillante, el mismo escenario, por decirlo así. Es tan importante que podamos darnos cuenta que si nosotros vemos esta actitud o esta conducta que la escribe Abraham, luego la replica Isaac, pero luego vemos la tercera generación y pasa exactamente igual con el hijo de Isaac, que es Jacob. Vamos a Génesis 29, 23, que nos va a explicar un poco de esto. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su mujer y se la trajo, y él se llegó a ella, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Fíjese el detalle. Los papás crearon un ambiente de engaño en las dos generaciones. Tercera generación, Jacob queda expuesto a este ambiente que sus padres generaron y fue engañado una y otra vez por su suegro, no solo con la esposa, sino posteriormente con el ganado. Ahora la pregunta es, ¿cómo se corta esto? Porque si usted se da cuenta y dése cuenta del patrón, en las dos primeras generaciones se escriben cosas a nivel de genoma, ¿cierto? Pero en la tercera generación esto viene replicado hasta en el nombre Jacob, engañador. ¿Se da cuenta? Una cosa que parte como una conducta, en la siguiente generación se escribe al interior y la tercera generación se transforma en una piedra. ¿Cómo se corta entonces todo esto? Y en el caso de Jacob es en un momento o un hito muy especial en su vida. El lugar, Peniel, es el lugar donde él se encuentra con Dios. Porque entendamos algo, que la epigenética tiene mucho que ver con las imágenes, mucho que ver. Entonces, en ese momento, él empieza a luchar con el ángel del Señor. Viene la imagen del ángel del Señor. Y él lo único que desea, al ver esa realidad que estaba operando en su vida, que era mucho mayor de lo que él podía controlar o establecerse en gobierno, entonces su necesidad, su deseo es ser bendecido. Es de una u otra manera decirle: Señor, yo quiero que esta historia en mí cambie. Pero es un deseo genuino que nace del corazón. Y en ese forcejeo, en ese pelear con esa herencia que él traía, ¿cierto? Porque la escritura dice que él peleó con el ángel, o peleó con Dios y peleó con los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Peleó con todos esos patrones que humanamente vienen a nosotros y quieren ser establecidos en nuestra vida y se imponen con un grado de autoridad. Pero cuando nace en nosotros esa conducta de querer decir: yo necesito que esto cambie, entonces el Señor viene a abrir un camino. Este camino tortuoso, ¿cierto?, que opera de generación en generación, podríamos entonces llamarlo como el camino de la iniquidad. Porque la maldad, ¿cierto?, de los papás se traspasa a los hijos como un camino o una tendencia. Los hijos no solamente heredan estas conductas, sino también las consecuencias de estos ambientes. Ahora, dentro de esto también podemos ver que no todo es destrucción, porque el Señor vino a deshacer toda obra de Satanás, como orábamos al principio. Dios nos muestra su gran amor y su profundo amor por nosotros, que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que al morir Él con esa sangre bendita, santa, Él venga a limpiar nuestra maldad. Y no solamente nuestra maldad, sino que Él venga a redimir las generaciones hacia atrás y hacia adelante. Y Él
de esta manera, como dice Isaías, llevar nuestras iniquidades para que nosotros y nuestras generaciones, nuestros hijos, vengan a alcanzar la tan ansiada libertad. Entonces, ¿qué es la iniquidad? Viene entonces esta pregunta. Las escrituras, hermanos, nos hablan de un legado o modo de un camino torcido que tuvo su origen en Satanás mismo. Y esto tenemos que entenderlo así. Es una herencia que viene de un contexto celestial caído y que busca destruir el diseño espiritual y la imagen de Dios en usted y en mí, en la raza humana, en el hombre. La iniquidad, entonces, hermanos, es todo lo que se torció en el espíritu del hombre y que entró como una semilla de maldad cuando estaba en el huerto del Edén a través de Eva, quien fue, como ustedes saben, seducida. ¿Por qué cosa? Por una voz, la voz de la serpiente, y que vino a desautorizar el designio primero que Dios puso sobre ellos y la voluntad del mismo Dios, y vino a poner la voluntad de la mujer en contra de Dios, llevándola a esta a influenciar en su marido para desobedecer el designio de Dios. ¿Qué trajo como consecuencia? Un fruto de confusión, de desorden y maldición, no solamente a ellos, sino que también a sus generaciones. Entonces, ¿qué entendemos? Que la fuente de la iniquidad es Satanás mismo. Fue él, hermanos, donde surge, donde se anida, donde nace la iniquidad. En él surge el mal. Y esto produjo que el hombre conociera la muerte, y desde entonces los días del hombre, primera consecuencia, fueron acortados, porque esta iniquidad, este cordón torcido, en sí mismo trae la muerte, no solamente espiritual, sino la muerte natural. Si revisamos Ezequiel 28, los versos 13 al 16 dicen lo siguiente: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Esa era la vestidura de Satanás. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Mira todo el gobierno que él tenía: cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro, todo el acceso que tiene. ¿Hasta cuándo? Hasta que se halló en ti maldad. ¿Por qué? ¿De dónde vino? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. ¿Cuál es la fuente de la iniquidad? Las contrataciones que hizo Satanás lo llenaron de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Hermano, Satanás, si bien es cierto, lo pintan como un bicho feo, con cacho rojo, qué sé yo. Pero la verdad es que él fue creado con la máxima expresión de belleza, de perfección. Fue un querubín
ungido para estar en la presencia de Dios. Y él estaba en medio de las piedras de fuego, donde está la gloria de Dios, pero el corazón de Satanás se torció y quiso recibir la gloria que le pertenece al Señor. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta que estos grandes artistas, cuando están en sus recitales de fama, siempre se ponen ropas brillantes, se ponen piedra. En sus recitales hacen como ejemplos de fuego, lanzan humo, lanzan luces, como para poner destellos de gloria. ¿De dónde viene eso? Este querubín protector conoce de belleza, sabe lo que llama la atención, sabe lo que cautiva el ojo humano. Por eso sabía cómo seducir a Eva. Él conoce cómo atraer al espíritu. Y dice que él quiso recibir la gloria que le pertenece a Dios. Y esta gente cantante, estos artistas famosos, pero si ovacionan sus nombres con talentos que vienen de Dios. ¿Qué pasa con este querubín? En ese odio y celos hacia el Padre, buscó torcer lo que Dios más ama, porque tenía celos, tiene odio hacia Dios, entonces destruye lo que Él más ama. ¿Y qué es lo que más ama el Señor? El hombre. ¿Cómo lo va a destruir? Poniendo en el hombre su semilla. ¿Cuál semilla? Eva, lo que el Señor te dice no es tan así, tú vas a ser semejante a Dios. Esa es su semilla, ser semejante a Dios. Y esto es también una de las definiciones de iniquidad, porque iniquidad también significa doblar, desviarse del camino, tener sentimientos detestables, tener desorden, y también significa ilegalidad. Lo que pasa es que Satanás empieza a generar una red de maldad, un enredo en el que las personas son atrapadas por esta maldad. Y este enredo viene de la multitud de las contrataciones, porque eso provocó que Satanás se llenara de maldad o de iniquidad. Y hermano, cuando usted busca la raíz de la palabra multitud, ¿no es cierto? Multitud de contrataciones, la palabra multitud significa eso, es sacac, y significa entretejer como una malla, como una red. Esa es la red de iniquidad, donde la persona queda presa, donde la persona es afectada. Y las escrituras utilizan varios términos para referirse a la iniquidad. Y yo creo que sería bueno que partiéramos con el primer término que las escrituras utilizan, que es Abón. No me diga usted, hay los productos Avon, porque le dicen Avon, no, significa red de iniquidad. Yo lo único que estoy diciendo es que esta palabra que usted está leyendo ahí, que dice Avon o Avon, como le dicen los argentinos, y yo le digo Avon porque Avon significa iniquidad. Eso significa. Y la primera vez que nosotros encontramos esta palabra es en Génesis 4:13. Esta es la primera vez que aparece luego del asesinato de Abel por parte de Caín. Se lo voy a leer en la Biblia textual. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi iniquidad para ser castigada. La Valera lo traduce así: y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Entonces, la Valera lo traduce como castigo, pero el original dice, grande es mi iniquidad. Ahora veamos, preguntémonos, ¿qué es lo que Dios castiga? ¿Dios está castigando el asesinato de Abel? ¿Esa es la iniquidad? ¿O la iniquidad son los celos que tuvo Caín por la ofrenda de Abel? ¿Qué es? ¿Qué es el castigo? Si nosotros hacemos un recuento, nos remontamos al principio, luego del pecado de Adán y de Eva, nosotros sabemos que ellos pecaron y se descubrió su desnudez. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y vino la vergüenza. Entonces, frente a esta situación, Adán y Eva comenzaron a hacer hojas de higuera, coserlas y hacerse delantales. Pero nosotros sabemos que el ser humano por sus propios medios nunca va a cubrir su desnudez. No puede. El fruto de la tierra no cubre el pecado.
La tierra no cubre el pecado. El fruto de la tierra no puede cubrir a Adán y a Eva de la desnudez y de la vergüenza. Ante esta realidad y el estado de temor en el que quedó el hombre, porque Adán, ¿dónde estás? El Señor llamándolo, ¿dónde estás? Ahora, en ese estado de temor y de vergüenza, Dios en su inmenso amor sacrifica el primer cordero que simboliza a Cristo. Él realiza el primer sacrificio porque ese es el único medio que puede cubrir la maldad y el pecado. Eso es el sacrificio de un cordero, la sangre derramada de un justo, de un inocente. Abel y Caín sabían esto, sabían que Dios usa un cordero, que ese es el medio que uno puede utilizar para acercarse a Él. Ellos sabían que el fruto de la tierra no puede presentarse al Señor como algo bueno. Porque nosotros incluso podemos leer en la Escritura de que luego que Dios expulsa a Adán y a Eva del huerto, los lanza a una tierra que está maldita. La tierra fue maldita por causa del pecado. Entonces, sabemos que la tierra tiene una sentencia de maldición. Caín y Abel saben que la tierra tiene una sentencia de maldición. Pero ¿qué hace Caín y Abel al preparar la ofrenda? Los dos sabían que era aceptable. Los dos sabían, fruto de la tierra tiene maldición, no, lo que el Señor acepta es la sangre de un cordero. Y Caín, que se dedica a trabajar la tierra, primero, nosotros sabemos que esa tierra está maldecida, decide traerle una ofrenda a Dios de algo que está maldito, que Dios ya lo había sentenciado en el Edén. O sea, él podía haber trabajado la tierra, pero haber traído una ofrenda grata, si la ofrenda no es lo que a uno le parece grato, es lo que Dios acepta. ¿Y qué hace? Trae de esto. Abel, ¿no es cierto?, conoce que Dios se agrada de la ofrenda de un cordero, porque el cordero es la figura de Cristo ofrendándose. Cristo es el camino. Él es el camino recto, Él es el camino derecho. Por eso que Caín se va contra el camino, lo tuerce. Al traer su ofrenda de maldición de la tierra que está maldita, él se está yendo contra Cristo. Se está yendo contra la persona de Cristo. Esa es la maldad que le lleva a maquinar el asesinato contra su hermano. Eso es lo que se torció en Caín. El irse contra Cristo al llevar una ofrenda que no era acepta, que era una ofrenda de maldición. Él despreció el diseño de Dios, él despreció el modelo de Dios para su vida y buscó hacer las cosas con maldad. El mismo principio de Lucifer, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que satisface mis deseos, mis anhelos, pero que desprecia el diseño de Dios. La palabra avón también en su definición incluye ofensa. ¿Intencional o no? Ofensa. Ofensa contra la ley de Dios. Por eso merece castigo, porque es una ofensa a la santidad de Dios. Entonces aquí se nos aclara el panorama. Eso significa avón. Eso es lo que está haciendo Caín. El Señor no está castigando que mató a su hermano. Es el fruto de la maldad por haberse ido contra el camino recto. Y es tan importante entender, a la luz de lo que estamos hablando, de la autoridad y la visión que puede producirse en Satanás al ser él un querubín protector. Porque cuando hablamos de querubín estamos hablando de una raíz que tiene que ver con el niño, un niño celestial o un niño con alas. Y en otras acepciones es aquel toro o aquel buey, ¿cierto? Pero la imagen de un querubín, entonces, al ser Satanás el querubín protector, es alguien que entiende, porque Pastor Anita recién hablaba de luces, ¿cierto? Y hablaba de la cosa que brilla, y eso tiene que ver con lo vocacional. Lo vocacional en cada persona va a extender un brillo, va a ser una luz interna, porque es el propósito celestial. Y en eso tenemos que entender que Satanás visualiza ese propósito en las personas. Por eso que se va en contra de Eva.
es algo intrínseco, es el diseño de Él. Entonces, Él visualiza a alguien que tiene esa vocación o que tiene esa luz. Él puede percibir esas personas. Entonces, es tan interesante esto, porque Él se va a ir en contra de todo lo que se levanta como Dios o que se levanta con un diseño celestial. Ahora, ¿cómo se va a transmitir esta iniquidad? Si nosotros vemos el Salmo 51:5, mire lo que decía David: he aquí, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Este pasaje es emblemático porque es David haciendo una oración o un clamor después de que el profeta descubre que él había tenido una relación ilícita con Betsabé, ¿cierto? Y había hecho toda una trama, otra vez el tema del inicuo, toda una trama, ¿cierto? Para matar en este caso al esposo que era Urías Eteo. Pero mire la oración, él puede reconocer: he aquí, en maldad fui formado y en pecado mi madre me ha concebido. Entonces, hermanos, la iniquidad se transmite. Es una transmisión de padre a hijo desde la concepción. Y es por eso que David dice: en maldad fui formado. Esa maldad, este diseño de maldad, es una imagen que se va creando en el espíritu y que en el tiempo se va a manifestar en la persona como una práctica o una forma de conducta hacia ese pecado o hacia esa área de pecado. Y esto lo va a hacer en forma recurrente. Es como aquellas acciones que nosotros son como automáticas. No las pensamos, no las digerimos, las hacemos. Nos generan violencia y golpeamos. No pensamos, son áreas aprendidas, están dentro de nosotros. ¿Por qué están aprendidas? Porque en nuestra casa ya fue practicado ese pecado, viene escrito en generaciones anteriores y nosotros las heredamos y entendemos como herencia, como algo que se ha propagado de nuestro padre o de nuestra madre. Pueden ser herencias de los dos lados. No todos los hijos tienen la misma herencia. Puede que alguno toque más acerca del papá y otro acerca de la mamá. Pero el tema de fondo, hermano, es que venimos con este camino torcido, como una tendencia, como un camino, como una forma que se levanta en contra del camino de Dios, que es Cristo mismo. Algunas personas dicen que la iniquidad nace del corazón, pero podemos, hermanos, ver que en este salmo en el cual David está hablando, él dice que antes que se forme el corazón y la persona tenga pensamientos, ya está tejiendo todo el ser en maldad. ¿Por qué? Porque es una escritura que viene en el genoma. ¿Cómo podemos ejemplificar esto, hermanos? Podemos mencionar, por ejemplo, que hay muchos estudios, ¿cierto?, de padres alcohólicos, de los cuales se observa que en sus hijos hay 4 veces más predisposición a patologías mentales en edades entre los 7 y los 16 años. Y ellos duplican la presencia de síntomas subclínicos. Esto, hermano, esta información la confirma un estudio de la Unidad de Alcohología y del Servicio de Psiquiatría Infantil y Juvenil del Hospital Clínico de Barcelona. Las personas, hermanos, la palabra menciona que el alcohol viene a producir una mente disoluta. O sea, este ejercicio viene a generar en la mente una disolución. Por lo tanto, los padres practican este pecado y los hijos heredan la conducta mental de disolución. Y si nosotros vemos esa disolución, no solamente tiene que ver con el alcohol mismo, sino que vienen trazados con caminos de disolución. En esta investigación, hermanos, que estamos mencionando, participaron 371 menores cuyos papás estaban en contacto con centros de tratamiento del alcoholismo y 147 niños más en el grupo
de control. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados, hermanos, indican que los hijos de personas alcohólicas, miren lo interesante, tienen mayor predisposición para desarrollar problemas derivados del abuso de sustancias y otros trastornos psicopatológicos, así como una mayor tendencia al fracaso escolar, déficit cognitivo y problemas médicos. ¿Qué otra cosa más se observó? Estos menores necesitan hasta 3 veces más asistencia psicológica respecto al grupo de control. Las patologías más frecuentes que presentan estos chicos son déficit de atención, hiperactividad, depresión, enuresis y trastornos de ansiedad que se manifiestan a través de distintos tipos de fobias. Esto a su vez viene a repercutir en un rendimiento escolar, ¿cierto? Malos rendimientos escolares y en sus relaciones de tipo social. Todo esto, hermanos, se traduce en el fruto de la iniquidad. ¿Por qué? Porque la iniquidad, hermanos, impregna el espíritu del ser humano en el instante en que es concebido el embrión, y es en ese momento que toda la información o herencia espiritual de maldad que los padres de estos papás se va a traspasar a los bebés, y se cumple el principio de que este querubín protector que cayó a la tierra tiene una autoridad o un discernimiento para traspasar el proceso de formación con este cordón torcido que viene a impregnarse al interior de las generaciones. Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses, que viene a hablar un poco de este misterio, porque cuando hablamos de esto y estamos hablando de una realidad espiritual que está operando, estamos hablando de un misterio escondido. Así como Dios viene a trazar su misterio, Satanás también ocultamente viene a traspasar las generaciones con un misterio, el misterio de la iniquidad. La Escritura dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando de la venida del Señor, de la manifestación del reino de Dios, de la manifestación del señorío de Cristo. Dice que nadie nos puede engañar porque no va a venir sino antes venga la apostasía y se manifieste, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto es así que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí Pablo está diciendo: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo este misterio se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio de nosotros. Parece que esta palabra fuera como una especie de trabalengua, ¿cierto? Pero está hablando de cómo opera este misterio. Ahora entendemos, hermanos, que en lo que estamos leyendo, la iniquidad viene a manifestarse como un misterio que está escondido en el hombre hasta que el hombre se manifiesta. Este misterio nos habla de que esta semilla tiene la autoridad para oponerse ante el gobierno del Señor por la legalidad que en la casa opera y la legalidad que se le dio por la práctica del pecado. Y no solamente esto, sino que también tiene la autoridad de levantarse y hacer frente a la persona contra todo lo que se llame Dios. Por eso que este misterio se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y viene a hacer guerra, con todo el propósito eterno que está en Cristo Jesús. Tanto es así que tiene una manifestación espiritual de poder sobre
las personas. Entienda, no en, es en y sobre las personas. ¿Cómo se muestra la iniquidad? La iniquidad se muestra en las prácticas que son contrarias al diseño de Dios. Es decir, nosotros lo podemos observar en patrones torcidos, que también son pecados que se repiten en las generaciones. Leamos, por ejemplo, Jeremías 7, 18 y 19 como para entender un poquito más. Dice: ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Entonces, este es un diseño de familia. Aquí hay un patrón torcido, aquí hay una práctica contraria al diseño de Dios, ¿no es cierto?, que es la práctica de la idolatría de la reina del cielo. Y aquí se nos muestra cómo la familia entera participa en la idolatría. Los padres, los hijos y las mujeres. Pero mira, lo mismo se observa en nuestros días. La familia hereda la idolatría en la casa. No, nosotros somos católicos. Pero, ¿cómo? Es que nosotros de chiquititos fuimos a la iglesia católica, somos católicos. A veces ni siquiera han ido más que al matrimonio o a un bautizo, pero lo heredan. Ahora, por otro lado, cuando nosotros vemos que los padres no consideran al Señor, cuando no creemos en el Señor, ¿qué pasa con los hijos? Los hijos heredan conductas liberales. Son muy liberales. Ahora, veamos otro ejemplo que es un poquito más claro. Y observemos al rey David. La abuela del rey David es Rahab. Revíselo usted, ahí está en la pantalla, Josué 6:17. Rahab en Jericó practicaba la prostitución. Ella era una prostituta. ¿Qué pasa luego? Nosotros vemos que el nieto de Rahab, o sea, David, también cometió pecados sexuales al intimar con Betsabé. ¿Dónde lo vemos esto? En 2 de Samuel 11:3. Perfecto. Más aún, en los bisnietos de Rahab, ¿qué pasa? Ocurre un incesto cuando Amnón viola a su hermana Tamar. ¿Dónde lo leo? 2 de Samuel 13:10. Y luego de que la viola, la desprecia. Finalmente, sigamos. El heredero al trono, que es Salomón, dice la palabra del Señor en 1 de Reyes 11:4, que debido al gran número de mujeres que tuvo, desvió su corazón del Señor. Entonces nosotros podemos ver que la maldad va creciendo. Parte con la prostituta. Bueno, David dice: en maldad he sido formado. Claro, porque él entendía que estos problemas o esta conducta sexual venía desde atrás. Y dice, ¿no es cierto?, en pecado me concibió mi madre. Luego vemos el fruto de sus hijos. Luego Salomón hereda el trono en estas condiciones. Pero ¿por qué? Porque la maldad va creciendo y va dando un fruto. Y nosotros no nos podemos olvidar de que todo lo que el hombre sembrare, eso lo va a cegar. Miren lo que dice Proverbios 22:8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Otro, Job 4:8. Como yo he visto los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Ahora, esto es importante porque Dios pasa revista a la iniquidad en las generaciones. Porque, ¿qué es lo que pasa? El Señor desea bendecir a la familia. Y ya dijimos que la iniquidad era igual a ilegalidad. O sea, lo que la iniquidad atrae a una familia es injusticia. El Señor no puede bendecir lo injusto, porque Él
en su esencia, Él es recto. Y lo torcido no tiene lugar en Él. Por eso es que el Señor, cuando pasa revista, lo que está esperando es que en cada generación esta maldad haya sido tratada. Lo que Dios hace en el fondo, la raíz significa pakad, ahí usted la tiene en la pantalla, pakad. Y lo que dice es que viene con la intención de revisar si el problema se trató para traer sanidad y para traer bendición a las generaciones, porque ese es el deseo de Dios. Él no le da derecho a los hijos de juzgar a los papás o de descalificarlos a causa de la iniquidad. Porque nosotros sabemos que nuestros padres no tenían la misma luz que nosotros tenemos hoy. Sino que lo importante es que nosotros conozcamos cuáles son las iniquidades de nuestra casa para que las generaciones tengan conciencia de lo que tienen que llevar a la cruz. No es que yo digo, por culpa de mi papá, de mi abuelo, que son unos buenos para nada. No es eso. Sino el Señor quiere que esto venga a la conciencia. Y así lo tratemos y lo llevemos a la cruz. Nosotros sabemos que la iniquidad es como una red. Entonces, si nosotros entendemos que ahí en su raíz está la red, obviamente donde hay iniquidad van a haber enredos. Ahí van a haber problemas. Ahí van a haber líos en las vidas de las generaciones. Y que tiene como objetivo principal traer destrucción a la familia. Veamos otro ejemplo, Éxodo 20, 4 y 5. Dice, no te harás estatua, ni imagen semejante de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni los servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, Dios celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 24 y 5. Otra versión dice, no dice que visito, sino que dice que castigo la iniquidad. Sin embargo, volvemos al original, que significa yo vengo a visitar, vengo a supervisar, vengo a revisar que la injusticia no esté operando en la familia para que yo la pueda bendecir. Ahora veamos, ¿por qué? Porque el Señor quiere que esa iniquidad se trate. Hay ciertas consecuencias de la iniquidad y creo que es importante que primero leamos Isaías 59 del verso 1 al verso 12. El profeta dice lo siguiente: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre. O sea, la iniquidad activa una obra, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar. Fíjese, tocó la obra, toca la boca, toca el fruto, los huevos. Toca los pies, el andar. Se da cuenta que la iniquidad tiene una expresión muy amplia. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, la cabeza, la maquinación de la cabeza, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esta causa se alejó de vosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud.
Esperamos luz y he aquí tinieblas. Resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos la justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Esto está en Isaías 59, 1 al 12. Se da cuenta cómo la iniquidad tiene un impacto integral. Toca todos los sentidos espirituales y naturales. Y aunque el Señor, hermano, está presto a oírnos y respondernos, esta misma iniquidad nos viene a separar y viene a afectar la comunicación entre nosotros y Él. Por las marcas de sangre, de mentira y de maldad que está en nosotros. Esto produce, hermano, entonces que hablemos vanidad, que los pensamientos nuestros sean torcidos y que nuestro camino tenga quebranto, atrayendo por sí solo la injusticia y la destrucción. Caminos sin paz, caminos oscuros, produciendo en nuestros sentidos espirituales ceguera, porque todos los sentidos que están en nosotros son tapados. Somos enredados en telas de araña, en nuestras relaciones, en nuestros caminos, en nuestro cuerpo. Luego el profeta dice, incubando huevos de áspides. Y aquí estamos hablando dentro de la persona, hermanos, que incluso dan lugar a tumores, a toda forma de tumores. Haciéndose que el camino sea sin esperanza y sin salvación. ¿Por qué? Porque la iniquidad está presente, haciendo que el hombre camine como muerto en lugares oscuros. Este es un pasaje súper clarificador y a la vez es un pasaje bien pesado. Y que nos lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo podemos ser libres de este azote? ¿Y por qué digo azote? Porque cuando vemos en el Nuevo Testamento esa mujer que se acercó al Señor y que venía con un flujo de sangre sangrando. Y uno se pregunta cómo en medio de tanta sangre esa persona podía caminar. Porque esa persona lo único que quería era acercarse y tocar el manto del Señor. Porque el manto del Señor era lo único que podía quitar ese flujo, esa sangre continua que ha sido manchada de generación en generación, que es la iniquidad. Y acerca de esto entonces, ¿qué dice el salmista en el Salmo 32:3? Y él puede identificar una situación muy específica en su vida y él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedal de verano. Y él hace un silencio. Y luego dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. La iniquidad es un camino que se teje en oculto. Por lo tanto debemos sacarla a luz, no encubrirla. Y él dice, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, lo primero que debemos tener en cuenta y tener presente en nuestro corazón es que el que convence de pecado en nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. Él es quien viene a mostrar nuestra iniquidad. Él la viene a revelar. Y luego de sentir ese arrepentimiento o dolor
¿cierto? Incluso por el pecado contra el Señor. No es solamente importante que nos quedemos en ese entendimiento, sino que podamos confesarlo, sacar a luz estas situaciones y sacarla a luz con nombre y apellido. No encubrirla, no dejarla escondida, no seguirla tapando, para que el Señor pueda operar en nosotros trayendo libertad. En este proceso es fundamental entrar en un proceso de fe y de obediencia. No podemos desconocer, hermanos, que nuestro Dios es un Dios perdonador y Él no va a desechar un corazón quebrantado. Él no lo va a desechar. Y cuando hablamos entonces de que Él quiere traer libertad, ¿cierto? Y no encubrir esto, no encubrirlo, porque Él quiere sacarlo a luz. Cuando nosotros leemos el Malaquías, ¿cierto? Malaquías dice que el espíritu del profeta o el espíritu de Elías venía a sacar y venía a volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Porque lo que él quería hacer es venir a manifestar la iniquidad que estaba haciendo, separación y quebrantamiento en las generaciones. Mire lo que dice la escritura en Éxodo 34:6. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y luego dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero esta visitación, hermanos, es una visitación de misericordia, es una visitación de amor. Él pasa revista, como decíamos delante. Él quiere ubicar, quiere darse cuenta, quiere examinar las generaciones. Quiere observar si hay este camino, si está este cordón torcido. Pero es porque Él quiere intervenir en nuestras vidas. Y es por eso que dice Jehová fuerte. Porque se necesita una mano de poder para poder librarnos de la iniquidad. Es por eso que en el Nuevo Testamento esa mujer busca tocar el manto, porque el manto implica una manifestación de poder sobrenatural que viene a desactivar esas escrituras, esas imágenes que dice Números 14:18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Nosotros podríamos pensar que hay como una receta. Si tengo iniquidad, tengo que hacer esta cosa, o tengo que renunciar aquí, o tengo que confesar allá. Y si nosotros vemos que estamos hablando de la cobertura del querubín protector, ese querubín protector, ese protector que Sacac está hablando de entretejer esa malla, o está hablando también de cubrir, de poner una cobertura por encima, también habla de ocultar. Entonces, querubín protector tiene que ver con esa cobertura que no tiene un fácil acceso. No es algo visible fácilmente, por eso que también se le denomina como misterio. Es un encerramiento. Entonces nosotros no podríamos decir, tú siempre tienes que confesar tu iniquidad, pedir perdón, arrancarla, renunciarla y hacer esto, porque no es así. Nosotros tenemos que ver que el trabajo de sanidad y de liberación en cada persona es distinta. En algunos van a haber situaciones para ser libres de la iniquidad de este patrón, donde van a tener que cortar relaciones. En otros van a tener que cambiar hábitos. Otros van a tener que trabajar con la memoria del alma, porque es un traspaso de memoria. Pero el Espíritu Santo es quien, a través del cuerpo de Cristo, de las personas que en el fondo Dios ha puesto para que nos ayuden, es el que nos va a mostrar cuál es el camino a seguir para quitar este enredo. Porque, hermano, ¿a quién se le podría ocurrir que la mujer del flujo de sangre, solamente tocando el manto, iba a ser libre de ese azote, de esa iniquidad? O sea, cada forma es distinta. O el hijo que es lanzado en el fuego y en el agua, ahí se trató con la incredulidad del padre, pero también era un pecado generacional.
pero fue tratado de manera completamente distinta por el Señor. Entonces, Él es el que nos va a guiar a través de su Espíritu a seguir el camino correcto. Incluso, hermano, cuando nosotros vemos el caso de Jacobo y de Juan, el Señor los ve reparando sus redes y en ese estado les llama para que les sigan y les dice en Mateo 4:21, pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y esa palabra de red es la misma raíz de la red de la iniquidad. En el fondo el Señor le está diciendo, dejen esos enredos y síganme. Entonces, en todo proceso de limpieza y de liberación, la palabra que el Señor nos dé es fundamental. La palabra del Señor, las escrituras nos muestran el camino. Las escrituras nos limpian de pecado, trayéndonos la libertad de la verdad que nos hace libres. Dice, por ejemplo, el Salmo 119, 133 en la Reina Valera, ordena mis pasos con tu palabra, para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Dice la versión de la Biblia al Día, afirma mis pasos en tu palabra, para que ninguna iniquidad me domine. Entonces, la palabra es fundamental. Y una de las cosas importantes en este proceso es no quitar la vista del Señor. No tenemos que sacar nuestra mirada de Él, no tenemos que poner nuestra mirada en la maldad. Oye, es que esto es tan terrible, es que esto no lo voy... No, nosotros tenemos que sacar nuestra mirada de la maldad y poner nuestra mirada en lo que el Señor está haciendo. Porque eso es lo importante en este proceso, que el Señor permite que las cosas salgan a luz, no para que nos cortemos o nos hagamos 100 pinchazos, pobrecito de mí, sino para que miremos la obra que el Señor quiere hacer para liberar nuestra casa. El Salmo 66, 18 dice, esto mismo que estamos hablando, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo. Nosotros no podemos dar una receta de cómo cortar la iniquidad o cómo sacarlo usted de un lugar específico o de un lugar espiritual donde usted se alojó. En todo proceso tenemos que depender del Espíritu Santo, que Él nos muestre si esa maldad trajo una enfermedad, si esa maldad dio como fruto una maldición que hay que cortarle en el nombre de Jesús. No debemos olvidar que el Señor trata a cada persona de manera individual. Por eso es que no podemos decir que esto se trate de una manera o de otra. Lo que sí es claro, y es que el inicio es la confesión, es hacernos conscientes de la iniquidad y confesarla. Y el Señor luego nos va a guiar en los pasos que se deben realizar posteriormente, porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Él es el que sana todas nuestras dolencias, que son productos de la iniquidad misma, porque la iniquidad trae consigo azote. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores, de misericordia, el que sacia de bien nuestra boca, de manera que nos rejuvenezcamos como el águila que Dios quiere que nosotros seamos en Él. Es tan importante esto porque cuando esta mujer toca el manto de Jesús, ¿cierto? Dice que si tan solo tocar el manto, y este manto tiene que ver, nosotros hablamos de que habla de la unción, ¿cierto? Habla de esa unción, pero la Escritura también en su raíz está hablando de vestido interno y externo. ¿Qué hace el Señor? Él quiere venir a vestirnos, y esa forma de vestirnos va a ser una forma sobrenatural, pero que parte de un deseo íntimo del corazón de querer tocarlo y de confesar las cosas que hay dentro de nosotros. Y Él viene y nos viene a vestir interna y externamente de esa desnudez, de la misma manera como en el principio fueron vestidos Adán y Eva. Y quiere cubrir y viene a cubrir todo esa desnudez y esa forma torcida que se fue incubando en las generaciones para traernos a un proceso de libertad integral.